un eclipse solar en la estación solar de la Universidad San Gonzaga de Ica. Sí, muy buenas tardes. Acá viniendo a visitar a la estación solar de la universidad con mi familia, mi esposo y mis hijos. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está tu familia? A ver, para ver, verlos. para entrar a la conferencia. Sonia, Alejandra, Sonia, Alejandra y Percy. Entonces vamos a pasar a la conferencia. Pues. Sí. Ya empezó, por si acaso, el eclipse. Este trabajo lo he realizado con el apoyo de mi compañera Stephanie Cañedo, también en pregrado, y con el apoyo del licenciado Giovanni Buleje y el magíster Denis Pavel Cabezas. En resumen de este trabajo, lo que vamos a ver aquí es un análisis de estas dos regiones activas que se observan en la superficie del Sol. Vamos a analizar explosiones solares, que son eventos que desencadenaron estas regiones activas. Luego de ello, hemos calculado las velocidades, que son parámetros físicos, de las manchas, de la rotación del Sol, y posterior a ello, hemos utilizado un modelo Potential Field Surface. Para eso, hemos utilizado datos del telescopio, el telescopio Takahashi con una montura ecuatorial M500 que se encuentra aquí en la Facultad de Física. Luego, para comparar nuestros estudios, hemos utilizado datos del satélite SDO, por sus siglas en inglés, y posterior a ello hemos utilizado información del GOES. El GOES nos provee información de los solar flare que desencadenan estas regiones activas. Antes de poder explicarles un poco más a detalle acerca de estas regiones activas, quiero hablarle un poco en concepto general acerca del Sol. El Sol está compuesto de su núcleo, que es la parte central. En el núcleo se producen las fusiones del hidrógeno que dan lugar al átomo de helio. Luego del helio también encontramos otras partículas en menos proporción, que es el carbono, el nitrógeno y oxígeno. La energía que se produce en el interior del Sol, en el núcleo, se viaja por las demás capas, que son las capas externas del Sol, que es la zona radiactiva, la zona convectiva, la fotosfera, la cromosfera, la región de transición y luego sigue la corona. La corona es la capa externa del Sol. La que vamos a estudiar aquí y le vamos a dar más énfasis es la capa de la fotosfera. La fotosfera es esta región que nosotros podemos observar aquí, como indica, es la región que nosotros lo observamos en el visible. Cuando nosotros observamos así al Sol, vemos la capa de la fotosfera. La fotosfera es una capa que se observa en el continuo. Vamos a hablar más adelante acerca de estas longitudes de onda para que puedan comprender qué es el continuo. La energía que se genera acá en el núcleo viaja y se tarda 1 por 10 a la 6 años para llegar a las capas más externas del Sol. En el interior, la energía que se genera el Sol, muchas veces lo consideran como un reactor nuclear, porque genera su propia energía, por la fusión nuclear de los átomos de hidrógeno para dar lugar al átomo del helio. Aquí nosotros vemos un espectro electromagnético. El Sol es observado y casi todo el espectro electromagnético. Como nosotros observamos en una banda, en esta banda que es el continuo. El continuo nosotros podemos visualizar. Las personas normalmente observamos en esta longitud de onda, en esa porción. Pero sin embargo, más allá hay otros espectros, que es ultravioleta, rayos X, gamma, infrarrojo y ondas de radio. Para eso, para nosotros estudiar, las personas que estudian el Sol utilizan estas longitudes de onda. Estas longitudes de onda nos permiten analizar otras capas del Sol. Como nosotros vimos, la fotosfera les mencioné que se observa en el continuo, se observa en esta banda. Pero para estudiar las demás capas, la cromosfera, la corona, la región de transición, para eso utilizamos estas longitudes de onda. Nosotros aquí, como ustedes ven, esta flechita indica una imagen del continuo. Después tenemos imagen de la corona y imagen parte de la región de transición. ¿Okay? Esta es una de las capas más externas. Luego tenemos información de rayos gamma. Rayos gamma nos provee información del Sol en unas regiones que tienen alta concentración de energía. Esa energía va en este rango, de 12 a 25 que es kiloelectronvoltios, y de 30 a 100 kiloelectronvoltios. Los colores azul, lo vemos en los contornos que se encuentran acá, en los pies, y esta energía se observa en esta parte superior.
Al inicio de mi presentación les expliqué que mi interés es hablar de la fotosfera. La fotosfera, como les mencioné y lo vimos acá, que es esta capa que la observamos acá, la fotosfera es una capa que lo podemos observar visiblemente. Cuando miramos al Sol, observamos la fotosfera. La fotosfera es una delgada capa visible sobre la superficie. Se encuentra aproximadamente a una altura de 550 kilómetros con respecto a la superficie de la fotosfera, a la atmósfera solar, disculpen. En la fotosfera observamos regiones activas. Regiones activas, en este caso tenemos acá manchas solares. Las manchas solares son superficies oscuras, como vemos acá. En su centro, la mancha solar se compone de una umbra y una penumbra. La umbra es la región más oscura y la penumbra es la que rodea a la umbra. Este color oscuro, como ustedes ven, ustedes dirán, ¿a qué se debe? Este color oscuro se debe a la alta concentración de campo magnético que observamos ahí. Aquí la temperatura es mucho menor a comparación de toda la superficie de la fotosfera del Sol. Aparte de la mancha solar que observamos acá, tenemos superficies también oscuras más pequeñitas que se llaman poros, como podemos observar acá. Y donde tenemos este círculo puntiagudo, tenemos gránulos. Son superficies así granulares que se observan sobre la superficie de la fotosfera. Cuando ustedes imagínense hervir un recipiente de agua, cuando ustedes hierven un recipiente de agua, ustedes ven unas tipo burbujitas que están sobre el agua. Entonces, esas burbujitas son similares a los gránulos que nosotros observamos sobre la fotosfera. La temperatura efectiva de la fotosfera es de 5700 grados Kelvin. ¿Se pueden imaginar cuánto es la temperatura? Que es muy alta la temperatura ahí. Estas manchas solares tenemos una clasificación. La clasificación se basa en su tamaño, mayormente en su tamaño y en la ubicación del disco solar. Entonces nosotros ubicamos dónde se encuentra la mancha y lo vamos a clasificar por esta clase, A, B, C, D, E, F, E y F, que es una clasificación de Zurich. De ahí, debido a su campo magnético, como les digo, lo clasificamos como alfa, beta, gamma y delta. Estas regiones activas de estas manchas solares que se observan en la fotosfera pueden desencadenar solar flare, que son liberación de partículas muy energéticas, que van en el rango de 10 a la 26 a 10 a la 32 Hz. Son capaces de liberar grandes cantidades de energía. Esta liberación se libera en un tiempo de 100 a 1000 segundos. Un solar flare son estas imágenes que podemos observar nosotros acá. Esta imagen son datos de un satélite Ginode, que son de rayos X. De ahí tenemos imagen del otro satélite SDO, como les mencioné inicialmente, en una longitud de onda. Y estos son datos en H-alfa. Esta imagen es obtenida por aquí en este observatorio. Se tiene otro telescopio. Aparte del Takahashi que les mencioné inicialmente, les mostré este telescopio. Aparte de este telescopio, se cuenta aquí en la estación solar con otro telescopio que tiene otra mejor resolución, que nos provee también información. Entonces, debido al solar flare y a esta región activa, también se podemos encontrar otros eventos, que son eyecciones de masa coronal. Estos eventos son liberación de plasma. Este plasma puede llegar a la Tierra, siempre y cuando que llegue a la Tierra se le denomina que son geoefectivamente potenciales. Como nosotros podemos ver, para determinar o poder los científicos estudiar este material que se libera o se eyecta del Sol, se utiliza un coronógrafo. ¿Qué es lo que hace el coronógrafo? Oculta el centro del Sol y lo único que hace que se dé realce al evento, a la eyección nada más. Entonces, aquí donde está este círculo blanco es el disco solar y vemos cómo lo ha ocultado. Entonces, para darle más realce, ¿por qué? Porque el Sol tiene una intensidad, tiene un brillo tan intenso. Entonces, si se observa el Sol y la eyección, no se va a poder denotar muy bien, porque hay muchos eventos que ocurren en el Sol al mismo instante. Este telescopio que les mencioné inicialmente, este telescopio provee información de la fotosfera. ¿Cómo registra la fotosfera? Por método de proyección. Lo que hacemos es enfocamos el telescopio al Sol y lo que vamos a hacer es proyectar la imagen sobre una hoja de papel. Lo que hicimos es dibujar las manchas solares, como vemos aquí en este registro. Dibujamos las manchas solares y las contabilizamos. Contabilizamos cuánta mancha solar y vamos a clasificarla gracias a los datos de NOAA. Entonces clasificamos la información, le damos como un nombre a cada mancha. La mancha que estamos analizando es NOAA 1164. Entonces le damos un nombre a cada manchita y clasificamos cada una de ellas.
Esas regiones activas que estábamos estudiando, las dos que mencioné inicialmente, cerca de esas dos regiones activas ocurrieron solar flare. Estos son datos de otro satélite, el satélite GOES. Estos picos indican cuánto es la intensidad de esta solar flare, de estas liberaciones de partículas. Entonces, aquí como en la imagen, vemos que acá hay una saturación de detector. Cuando nosotros observamos esta imagen así abrillantada, gracias a los datos de satélite, nosotros vemos que ahí ha ocurrido un solar flare. Si nosotros no apreciamos esta región abrillantada, es porque no ha ocurrido un solar flare. Los hicimos para ambas regiones activas, y aquí es un cuadro estadístico donde menciona qué día ocurrieron estas regiones activas. Fue un estudio del 2015, tanto de enero y de marzo del 2015. A las horas que nosotros vemos ahí, y la latitud indica la posición exacta de la mancha donde se ubica. Luego de ello hemos clasificado, hemos hecho un conteo de las manchas basando los datos del NOAA y basando los datos del telescopio. Luego lo hemos clasificado, como les indiqué, por la clasificación de Zurich, la clasificación magnética que les mencioné inicialmente, que es la de acá, alfa, beta, gamma, delta. Y luego hemos clasificado qué solar flare hay, qué tipo de explosión solar ha ocurrido. Y lo hemos visto que para el mes de enero ha habido un pico de clase M, un pico intenso. Para el mes de marzo el pico ha sido también casi clase M, pero el de enero fue más intenso. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro trabajo de poder de dibujar estas manchitas sobre la imagen, sobre un papel? El objetivo fue principalmente determinar la rotación del Sol. Si nosotros tenemos el dibujo de una mancha para un día y esa misma mancha lo dibujamos para el siguiente día. Esta mancha se ha desplazado de una posición inicial a una posición final. Lo que hemos hecho es dibujar la mancha del primer día con la mancha del segundo día. Hemos determinado su distancia entre estas dos manchas. Luego, hemos determinado la distancia de la superficie donde se encontraban las manchas. Posterior a ello, determinamos el diámetro del disco solar. Esos datos lo hemos estimado con la regla, ¿okay? La distancia entre mancha y mancha, la distancia de todo nuestro disco y la distancia de nuestro diámetro del disco total. Hemos hecho con un cálculo con los valores que ya se conocen, el diámetro del Sol, la distancia entre ellos dos, diámetros reales, valores reales con los valores que nosotros hemos estimado con la regla. Para eso hemos utilizado estas fórmulas. La distancia del diámetro de la latitud de la mancha lo hemos dividido con el diámetro del ecuador solar, valor real que nosotros conocemos, estimamos, es igual al diámetro de la latitud de la mancha observado en la región en centímetros. Luego lo hemos dividido con el diámetro observado en los registros. Entonces, tenemos aquí el MDE, es el diámetro que nosotros hemos medido con la regla, y el valor de arriba tenemos el diámetro también medido por la regla. ¿Okay? Y estos dos valores son valores reales que lo obtenemos del Sol. Entonces, hemos hecho este cálculo, hemos dividido, hemos estimado luego la distancia, este valor mismo, hemos tenido la distancia entre mancha y mancha, tanto real y lo que hemos estimado por la regla, hemos determinado la distancia. Luego, una fórmula clásica que nosotros conocemos, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces tenemos la distancia sobre el tiempo. El tiempo es la variación de la mancha final que ha sido registrada menos la mancha inicial. Entonces, esa variación, esa diferencia, la hemos considerado acá y lo hemos utilizado también la distancia entre mancha y mancha. Luego de eso, determinamos la velocidad con que se desplaza la mancha de una posición A una posición B. Conociendo esa velocidad, hemos hecho posteriormente otro cálculo. Para ese cálculo hemos determinado el periodo de rotación del Sol. ¿Cómo lo hemos determinado? Conociendo la velocidad que se desplaza la mancha y conociendo, sé que es una circunferencia, hemos determinado una circunferencia que es 2pi por radio, conocemos el radio solar, multiplicamos por 2pi y lo reemplazamos aquí en la fórmula de acá. El periodo de rotación va a ser C sobre V. V es la velocidad de desplazamiento de la mancha y C es la circunferencia que nosotros hemos, este valor que hemos estimado de acuerdo a la circunferencia. Y entonces nos dieron un valor de 28,9 días. Entonces, los mismos cálculos hicimos para los dos meses, para el mes de enero y para el mes de marzo. Entonces, hemos tenido datos para el mes de enero, el primero es de 28 al 29 de enero del 2015, con un periodo de rotación de 28,9 días. Mientras que para el mes de marzo
para el 24 y 25 de marzo hemos tenido 27,4 días. Aquí en esta imagen ustedes dirán, pero estos valores que ustedes nos dan, ¿cómo vamos a comprobarlos si son reales o no? Aquí es una imagen del Sol. El periodo de rotación del Sol no es igual en ambos lados. En el ecuador y en los polos es variable. Como ustedes ven, en los polos el periodo de rotación es mayor que en el ecuador. El Sol no es una esfera rígida, no es una esfera sólida como la Tierra. La Tierra tiene un periodo de rotación constante, sin embargo el Sol tiene un periodo de rotación variable. En el ecuador, como en los polos, varía distinto. Entonces por eso nosotros vemos acá que en el ecuador es mayor 35 días para rotar, en los polos 35 días y en el ecuador 25 días. Entonces nuestros cálculos han sido próximos a lo que nosotros hemos visto teóricamente y lo que ya se conoce científicamente. Estos son datos que nosotros hemos registrado. Esta es la manchita que nosotros hemos dibujado con el telescopio para el mes de enero y para el mes de marzo. Estos son datos de satélite y ustedes ven que nuestro dibujo ha tenido buena correlación con los datos de satélite, tanto para enero como el mes de marzo. Aparte de eso, nosotros hemos obtenido datos de satélite. Este satélite es el mismo satélite SDO. La diferencia de estas imágenes son imágenes del continuo en la fotosfera. Sin embargo, esta imagen es un magnetograma. ¿Qué quiere decir un magnetograma? Un magnetograma se compone que nos muestra imágenes del campo magnético de la mancha solar. Aquí nosotros vemos la parte blanca y la parte oscura. La parte blanca nos indica una polaridad. Nosotros vemos acá polaridad positiva, color blanca, y polaridad negativa, color negro. Entonces, eso nos indica cómo es la configuración magnética de esta región activa. Entonces vemos que sí una configuración magnética grande porque vemos una polaridad positiva y una polaridad negativa. Para GOES, del satélite GOES, para poder ver qué tipo de explosiones solares hay. Esta explosión solar puede llegar a la Tierra, si en caso se encuentra direccionada, en un tiempo de 8 segundos. El CME, que es una eyección de plasma, que es un material también muy energético, se demora a llegar hasta 3 días o 2 días a la Tierra. Entonces, hemos calculado el periodo de rotación del Sol y hemos visto que nuestros registros han tenido una buena correlación con datos de satélite. Antes de terminar, quiero explicarles algo. El objetivo de poder hacer este evento, fuera de lo que yo he explicado, el objetivo de poder estudiar, ver el ocultamiento del Sol por el debido al eclipse, el objetivo que muchos científicos le ponen mucho énfasis es por estudiar la corona. Como ustedes han visto, en un eclipse oculta al Sol y lo único que se ve la parte de afuera, la parte exterior. Como ustedes le he explicado inicialmente y hemos visto que la corona es la capa más externa del Sol. Entonces, los científicos actualmente se basan en estudiar cómo es la corona. Por eso muchas veces toman registros en el continuo del Sol en el caso de un eclipse. El interés actualmente ahorita de los científicos es que en distintos lugares del mundo se tome información del eclipse solar para poder estudiar y ver cómo es la temperatura aquí en el eclipse solar y qué afecta en la comunidad, qué afecta en el metabolismo de las personas. Hay muchos comentarios que las personas piensan que nos afecta a nosotros mismos. Efectivamente han hecho estudios, no a las personas, pero han hecho estudios en caso de animales. Y entonces han visto un cambio en los animales cuando ya acaba el eclipse. Entonces, ese es el estudio último que han hecho, eso lo han hecho en el estudio 2017 del eclipse que hubo en Estados Unidos. Entonces, hay mucho interés por muchos científicos, no solamente estudiar el que estudian el Sol, sino también que estudian la biología para poder comprender cómo el eclipse puede afectar a la sociedad y cómo es el comportamiento del Sol cuando hay un eclipse. ¿Okay? Muchas gracias. Es un evento muy energético que, si no me equivoco, fue en el 2015 o 2017, pero no ahora en este año. Entonces, con respecto a esa noticia, ahorita la actividad solar es una actividad solar baja. El Sol se considera también por un ciclo de actividad, un periodo de ciclo de actividad que es 11 años. 11 años la actividad es máxima y 11 años, pasando esos 11 años, la actividad baja. Ahorita nos encontramos en un ciclo de actividad baja. Entonces, ¿en qué año? Ahorita en este año, sí, ahorita en este año nos encontramos en la actividad baja. Por eso, si ustedes ahorita verifican datos de satélite, no van a encontrar manchas solares como nosotros hemos observado en el 2015. En el 2015 hemos observado una gran cantidad de manchas solares, como vemos acá, todos estos son manchitas. Sin embargo, ahorita no hay muchas manchas solares. Sí hay eventos, pero los eventos son menos energéticos ahorita en la actualidad.
Se convoca, no tiene tiene ya el cargo en qué proceso. Tenemos personal que sigue La formalidad, sí, primaria. Allá. Un poquito más espacio pueden poner, por favor. En primera instancia, esperamos el licenciado Giovanni Greco. Soy colaborador de las observaciones con este telescopio. Básicamente lo que observamos, me pido que sea bastante tranquilo. Aquí observamos dos capas básicas del Sol, la cromosfera y la fotosfera. Si bien es cierto, el Sol tiene tres capas observables, probablemente no, pero existe un núcleo y otras zonas más. Bueno, eso se sabe en función de estas tres capas que son observables. Entonces es la fotosfera, que es lo que todos han visto con sus lentes. Ustedes han visto fotosfera. Comparándolo a la Tierra, la fotosfera sería como la superficie terrestre. Es fotosfera en el Sol. La cromosfera, que son estas cuatro capas, que esto está pensado artificialmente. Cromosfera sería aquí en Tierra, donde sucede el fenómeno meteorológico, donde están las nubes. En el Sol, estas zonas son una cromosfera. Y da la coincidencia que justo ahí donde también la actividad que se estudia. Y la tercera capa, en este caso, si hablamos de la Tierra, se extiende la parte saliente de la Tierra. En el caso del Sol, esa capa se llama la corona, pero la corona solar, acuérdense que de grado de intensidad se va hacia todo el sistema, llega inclusive hasta más allá, llamada la heliopausa. Es así de extensa la corona solar. Eso para dar a entender básicamente las capas observables del Sol. Aquí solo observamos todo, no tenemos corona todavía. Entonces, como ustedes ven, ya el eclipse está más o sea, de lo parcial que vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque va a ser parcial nada más, ya estamos más de un 80% de lo parcial, ¿no? De lo parcial, ¿de acuerdo? Tal vez en momentos vamos a ver que va a ir decreciendo, ¿no? Va a ir como devolviéndose, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente lo que quería comentarles. No sé si hay alguna interrogante o algo respecto de pregunta, no sé qué quisiera. O sea, no va a cubrir la luna totalmente acá. No, la proyección no lo va a cubrir, no lo va a cubrir. No lo va a cubrir. Muy bien, ahorita estamos ya con el momento, más de un 80%. ¿Alguna otra pregunta? Esto es artificialmente, ¿no? O sea, para una estructura que nosotros denominamos prominencia. A nivel, o sea, es exactamente la forma, ¿no? A veces tiene forma de arco, magnético, a veces tiene forma arborescente. Ese tipo de estudio es gracias a esta forma, se crea artificialmente, ¿no? Para ver el borde, en cromosfera. Porque lo que conocemos como lo que se vería si estuviésemos en un eclipse total es la corona. O sea, si nosotros tuviésemos tenido la oportunidad ahora de observar el total, lo que observaríamos alrededor sería la corona, la última capa que le mencioné. Bueno, solo como un agregado. No sé si hay alguna otra inquietud para poder ir a conocer un poco el equipo del cual estamos observando. Pregunta, por favor. ¿Y estos eclipses tienen alguna influencia en el metabolismo, en el ser vivo, en el caso de nosotros, las personas humanas? Bueno, en realidad hay gran parte son mitos y hay otras partes que sí hay algún tipo de influencia, pero digamos, las investigaciones son muy vagas, muy pocas. Y a razón de eso, justamente en este momento se está haciendo una data campo eléctrico, o sea, ya con magnitud de física, ¿no? Del campo eléctrico y una estación meteorológica con la Universidad de Mackenzie para ver si verdaderamente existe o no algún cambio dentro de un eclipse.
Entonces, sí, hay mucha inquietud respecto a esto. Hay trabajo, sí hay trabajo que implica algún tipo de relación, pero a nivel de datos, ¿ya? Se está correlacionando a nivel meteorológico. No está cuantificado. Exista, ¿no? Exacto. Inclusive es psicológico, imagínate a un animal silvestre que de un momento a otro se oscurece y después se dan cuenta. O sea, ese tipo de impacto también no está cuantificado. Porque, sí, disculpe, es que en la creencia popular, bueno, por conocimiento ancestral, a veces no permiten que las mujeres que están en estado de gestación salgan cuando está ocurriendo el eclipse, porque posiblemente puede tener impacto en el bebé, ¿no? Por eso es la pregunta. Claro, por eso sería bueno si hay alguna data, o sea, algún tipo de estudio en lo cual manifieste una data y podrías, digamos, afirmar algo. En función a eso, no podemos hacer mucho. Podemos especular, El eclipse. hablar un poco más de eso, no podríamos especular más de eso. Si alguna... Eso es referido al eclipse, a este evento que estamos viviendo, ¿no? Pero particularmente el equipo que tenemos aquí, el grupo visto, si lo conocen, es el DMT, es uno de los buenos referentes a nivel mundial, digamos, después de gira a Japón, para registrar eso de forma dinámica, ¿no? Las incursiones y los platos solares. Inclusive para eso este equipo, eso es lo que se viene registrando todos los días. Y esta adaptación, claro, nos da la posibilidad de ver el eclipse en tiempo real. Nada es sí, claro, vamos a pasar en la misma Bueno, este equipo es conocido por el inglés FMT exclusivamente para hacer registro del sol de la forma dinámica, los flares solares, obtenciones solares también. Esto no quita que uno de los telescopios que está conectado justo a una computadora también se puede ver la fotosfera de manchas solares. Es una de las importantes a nivel digamos, del mundo porque puede gira se tiene instalado porque este FMT acá trabajamos 15 años en Japón. Luego la trajeron acá a Ica y hay otro que ya lo han instalado en Nigeria también. Son 3 puntos referentes casi en la línea ecuatorial. Entonces, le da mucha importancia para el estudio de la física solar, física, y esta información va a hablar a nivel científico porque hay 2 eventos importantes del 2011, en febrero y en marzo. Evoluciones del tipo M que están siendo analizados, incluso se conocen las velocidades de esa evolución, la probabilidad que puede llegar a la alta atmósfera. El tipo X es 800.000 km por segundo, eso es fuertísimo, esa velocidad que toma ese flash. Entonces, este es el único equipo que pueda, digamos, darnos esa información. Le digo que los japoneses han previsto este lugar para hacer el estudio del sol. Tenemos 3 telescopios. Los astronómicos y los solares. Se le mete y el otro inclusive para manipular Ingeniero, ¿y ustedes trabajan con instituciones de otros países con respecto cuando hacen los estudios del Sol? Sí, justamente con la Universidad de Kyoto y con el Observatorio de Hira, Japón. Ahora ya se ha empleado también la Universidad de Mackenzie, es de Brasil y de Argentina. Estamos haciendo una cadena, estamos confirmando unos convenios para tener la data compartida, ¿no? Inclusive hay uno de la NASA que ha venido a capacitarnos en la es otra forma de hacer el estudio también, digamos, los espejos, ver la luz solar y analizar eso, un método de UFO, ¿no? Lo que recomienda es muy importante para ver, ¿no? Entre varios equipos cómo se comporta el sol. Desde distintas latitudes. Así es, claro. Ya. Hay intercambio de información entre los observadores de tu país. Por ejemplo, con el centro de... Por el momento no, los autorizados son ellos el primer encuentro, un taller latinoamericano de física solar.
Y tuvimos la oportunidad de tener a todos los científicos solares aquí. Pero en Quito hay otro instrumento. Sí, claro. Entonces vino uno de los cursos, me invitó para visitarlo, pero no estamos compartiendo por lo mismo que todavía falta de algunas cositas, ¿no? Entonces, pero sí ya tenemos la base de datos. Lo está manejando Japón, que ellos son dueños del equipo, ya, pero que en cierto modo por convenio ya se queda con la universidad, ¿no? Solo eso, que va a servir para la data, permanentemente. Gracias. Muy bien, seguimos observando antes que se pueda Gracias, comentando. Gracias. Ingeniero, ¿y qué le pareció la exposición? Muy interesante, la verdad. Qué buenos equipos tiene la universidad como universidad y como manejo de información, muy interesante. Yo creo que hay que difundir las bondades con las que cuenta la universidad. Manejo de información, que es lo importante hoy en día. ¿Y su aplicación? Así es. Muy bien. Arquitecta, ¿qué te pareció la exposición? Interesante. Pero buen dato, buenos datos, Sí. buena información. ¿Qué te pareció el equipo? Buenas máquinas. El telescopio Takayashi. ¿FMT? FMT dijo. Ah, ya, no es el Takahashi. Sigue la órbita del Sol, se va moviendo. Claro, va siguiendo la órbita del Sol. ¿Se leen? No, pues con tus lentes. No te vaya a dar en el ojo, Percy, ten cuidado. Percy acá está fotografiando el Sol con la ayuda de su lente solar. ¿Qué tal, lo ves o no lo ves? Sí se ve, sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, mira. Eso de cuidado. No estén así, no vayan. Ya parece, creo que ya mucho. Tengan cuidado porque ese es peligrosísimo. Toma una foto. ¿Cómo se llama la otra señorita que vino con mi fiesta? ¿La conoces? Sí, mi amiguita, de años. Está ahí, justo en esa altura está, ¿no? Va a seguir sigue avanzando. Quintana creo que sí. Sí, Qué bien. no, mira, eso es Costa Rica. Ah, sí. Tierra, Sol, y la luna está súper alimentada. Y el cuaderno de visitas. No estoy mirando el Sol. No. Muchas gracias. Sí,